Roma fue una de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua. Los romanos conquistaron muchas tierras y formaron un gran imperio alrededor del mar Mediterráneo. Los orígenes de Roma. Rómulo y Remo. Roma es una ciudad de la península itálica, fundada en el siglo VIII a.C. por la tribu de los latinos. Los descendientes de los fundadores de Roma fueron los patricios, los más ricos de la ciudad. Poseían las tierras y gobernaban la ciudad. El resto de habitantes de Roma, los plebeyos, se dedicaban principalmente a la agricultura, la artesanía y el comercio. De ciudad a imperio. Los romanos formaron un ejército muy poderoso con el que conquistaron las tierras que rodeaban el Mediterráneo. De ese modo, Roma se hizo muy rica y fuerte. El ejército romano estaba organizado en legiones, formadas por unos 5.000 soldados, los legionarios. La mayoría eran soldados que iban a pie, aunque también había caballería. En el siglo I después de Cristo, Roma se convirtió en un imperio gobernado por un emperador, que tenía todos los poderes. Julio César y Octavio Augusto, primer emperador de Roma, fueron dos de los grandes conquistadores romanos. El Imperio Romano acabó en el año 476 después de Cristo, en tiempos del emperador Rómulo Augusto, cuando fue invadido por pueblos procedentes del norte de Europa. La organización del Imperio Romano. Los romanos dividieron el territorio conquistado en provincias. Además, enviaron soldados, gobernadores y funcionarios por todo el imperio para controlarlo, cobrar los impuestos e imponer las leyes romanas. También construyeron ciudades, caminos, calzadas, puentes, acueductos, puertos, etc. Gracias a estas construcciones se organizó un comercio muy activo, tanto por tierra como por mar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros.
También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿No os parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Si damos un pequeño salto en el tiempo y vamos al siglo VI a.C., concretamente a Roma, ¿qué nos encontramos? A grandes rasgos podemos colocar a la sociedad romana en una pirámide. En la parte más alta de la misma, ¿quién está? Los patricios. Eran las familias más ricas, que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes o participar en el Senado. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, las personas de este grupo eran libres y tenían derechos. Por debajo de los patricios estaban los plebeyos. Eran los campesinos, pequeños propietarios, artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, ya que no podían gobernar y tenían que pagar impuestos a la clase más alta. Los plebeyos se sublevaron varias veces porque querían equipararse a los patricios. Así, en el siglo V a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendiese sus intereses. En la base de la pirámide estaban los esclavos. Eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derechos y eran propiedad de su dueño, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y ser libertos. ¿Entiendes ya cómo era la sociedad romana?